Quiero que me acompañe a esta segunda carta de Timoteo, capítulo 4. ¿Le dije qué versículo? No le dije versículo, solo le dije capítulo 4. Vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo 4. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice esta gran verdad. Una verdad confrontativa, exhortativa, pero que no deja de ser importante el día de hoy. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que Pablo le manifiesta? El versículo 2 lo dice aquí: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas y exhortes. Pero dice cómo hay que hacerlo. Dice con paciencia y con doctrina. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 4 del libro de Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 16. Vamos a leer los 2-3 versículos. Lucas 4. Versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde él había sido criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga. ¿Cómo dice la escritura? Quiero que leamos esa parte en voz audible. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Diga conmigo, como conforme a su costumbre. O sea que Jesús era disciplinado, o sea, en visitar el templo, diríamos nosotros en este tiempo. O sea, se congregaba. Dice, vino a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, o sea, participaba del servicio. ¿Y qué fue lo que él leyó? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, verso 18, y el Señor lee esta porción: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y a qué más? A pregonar libertad a los cautivos. Me gusta esta palabra pregonar, porque no solamente es anunciar, no solamente es decir, es una voz de alerta, es hablar con vehemencia, es hablar con ímpetu, donde la gente tiene que saber que algo está sucediendo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y a qué más? El año agradable del Señor. Dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Quiero hablar esta tarde por algunos minutos acerca del poder transformador del Evangelio. El Evangelio, en su definición práctica, es buenas noticias. El mundo en el cual vivimos hoy, si habrá algo que escasea, es las buenas noticias. Y esto no solamente ha sido ahora. A través de los años, a través de las décadas, hemos visto cómo en el mundo circulan tantas cosas menos buenas noticias. Usted enciende la televisión ahora y trata de ver los espacios noticiosos, y hay momentos donde seguramente le va a pasar como me ha pasado en ocasiones a mí, donde he tenido que apagarla porque no encontré absolutamente nada de bueno. Todo es algo deprimente. Usted abre un portal en su dispositivo electrónico y está cargado también de noticias, y lo curioso es que estas no son buenas. Y hoy, en la era en la cual vivimos, con la inteligencia artificial y todo esto, ya ni se sabe qué es verdadero y qué no es verdadero. Entonces vivimos en un mundo donde la única fuente fiable, donde nosotros podemos creer su mensaje, es la palabra del Señor. Diga conmigo, la Biblia, la palabra del Señor. Es un mensaje de vida, un mensaje que tiene el poder para transformar cualquier sea la circunstancia que el ser humano esté cruzando. Es un mensaje que no cambia, es el mismo ayer, ahora y siempre, porque la palabra del Señor ni es moderna ni es antigua, simplemente es eterna. Y nosotros tenemos que saber que tiene el poder
para transformar y cambiar, porque la Biblia describe que la palabra del Señor es vida. Y nosotros debemos de saber que cuando el Señor dice que la palabra del Señor es viva y es eficaz, es porque es viva y es eficaz. Y tiene el poder para transformar. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: te encarezco, te pido que asumas esta responsabilidad de predicar el evangelio y que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. O sea que hay un momento cuando va a ser oportuno y van a haber momentos cuando las condiciones no van a ser las mejores, pero eso no nos exime o no nos excluye de hacer la obra de nuestro llamado, que es, diga conmigo, predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es el único mensaje que tiene el poder para transformar vidas. El Señor le escribe a Timoteo, le dice que hay un momento cuando vas a tener que exhortar, hay un momento cuando vas a tener que redarguir, pero le dice: pero nunca te olvides de que todo esto hay que hacerlo, diga conmigo, con paciencia y con doctrina. Dos cosas importantes. Tenemos nosotros que hacer las cosas bien, no solamente es hacerlas. Hay personas que se toman, yo entiendo que tienen el deseo de compartir y de el mensaje transformador del evangelio, pero lo hacen de una forma condenatoria. Y tenemos nosotros que ser sabios y saber que la Escritura nos enseña de que tenemos que saber cómo hacer también las cosas. Por eso el Señor, cuando nos da este relato de Jesús, en el capítulo 4 del libro de Lucas, el Señor da una lista clara de cuál era la condición del mundo cuando Él, dice, se levantó, se puso en pie y leyó el libro del profeta Isaías y dice: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, y dice, para dar buenas noticias, para venir y sanar a los quebrantados de corazón. Si nosotros pudiésemos tener una radiografía generalizada del estado de nuestra sociedad, nos quedaríamos asombrados. ¿Cuánta gente vemos sonreír pero por dentro está destrozada? ¿Cuántas familias aparentemente están bien, pero en el interior de esas cuatro paredes solo ellos saben lo que ahí se está viviendo? ¿Cuántos niños han sido marcados por la, no sé si buena o mala influencia de sus propios padres? Pero la realidad es que vivimos en una sociedad donde las cosas cada vez van de mal en peor, donde el mundo parece que se aproxima hacia un final sin retorno. Por eso el Señor le dice: te encarezco, Pablo, que prediques, que pregones esta palabra, porque el mundo tiene que saber que el único lugar seguro es en Cristo Jesús, que la única respuesta al problema de la actualidad se llama Cristo Jesús de Nazaret. No importa para dónde usted vea, no va a encontrar una salida, porque este mundo cada vez se complica más. Y déjeme decirle que si usted y yo creemos que hemos visto suficiente ya, prepárese. Este mes de abril y este mes de mayo, el mundo entero será estremecido por cosas que no hemos visto en el pasado. Yo sé que a algunos de ustedes quizás les sorprende por la convicción con la cual a veces digo algunas cosas. Pero es que basta con leer lo que está sucediendo alrededor del mundo y saber lo que la Biblia establece que sucedería para tiempos finales. Y no podemos pretender creer de que las cosas van a mejorar. No, amado mío, es que hay algo que también tiene que suceder, que es el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y la Biblia describe cómo sería el escenario que el mundo estaría viviendo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aun cuando la tierra tiemble, como dice la Escritura, y aun cuando todas estas cosas estén sucediendo, la iglesia del Señor no debe de entrar en pánico. La iglesia del Señor debe levantar una alabanza al Padre en gratitud, porque cada una de sus promesas se están cumpliendo en medio de nosotros y somos testigos de lo que su palabra dice y del poder de esta. Todo aquel que se preocupa es porque seguramente no ha conocido a Dios. Pero aquel hombre y aquella mujer que ha conocido a Dios, nada de lo que está sucediendo debe de sorprenderle. Si debemos de preocuparnos, que sea por una razón: por aquellos que aún no han conocido a Cristo y que cuando Cristo venga tristemente se quedarán. Y también entendemos qué sucederá después del rapto de la iglesia,
Si hay algo por lo que deberíamos de entristecernos o preocuparnos, que sea esa la razón solamente. Pero no por lo que está sucediendo, porque el Señor claramente dice a través de su palabra que Él a usted y a mí nos va a guardar. No hay nada que temer. Pero de que el mundo se aproxima a cosas nunca antes vistas, créamelo, lo está haciendo. El martes pasado o el lunes alguien me envió un mensaje de texto y me dice: fíjate que estoy en una sucursal, y me mencionó el banco en el cual estaba. Y me dice: me acordé de ti, porque escuché a varias personas quejarse mientras están haciendo sus operaciones bancarias, retirando dinero, y algunos de ellos les dijeron que no tenían suficiente cash en el banco o suficiente efectivo para cambiar sus cheques o las transacciones que ellos estaban tratando de hacer. Y es que para nosotros no debe de ser desconocido esto, que el efectivo es cuestión de tiempo y ya lo vamos a dejar de ver. Recuerde la reforma económica del año 2010 y recuerde lo que la palabra del Señor también establece de cómo serían los tiempos finales. Hoy por hoy el 92% de la moneda es digital ya. Es cuestión de tiempo. Los cheques están desapareciendo. La forma tradicional de hacer transacciones está desapareciendo. Ya vienen tiempos muy modernos, muy diferentes, muy parecidos a lo cual la palabra del Señor dice. Ya no faltará mucho tiempo cuando usted empiece a escuchar de que hay personas que ya sus credenciales bancarias las traen incrustadas en un chip bajo su piel. Por la misma necesidad, por la cantidad de hackers que hay y que están robando la información. Hablaba el día de ayer con una persona y me decía: fíjate que nuestra empresa ha adoptado este principio ya. Nosotros no podemos tomar la información de una tarjeta de crédito del cliente cuando está reportando un asunto. Me dijo: lo que hacemos es mandamos un enlace para que sean ellos que lo hagan desde su dispositivo, porque la inteligencia artificial roba esa información en el momento que la persona la dice audiblemente. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y cualquier parecido con lo que la Biblia dice cómo serían los tiempos finales es pura coincidencia, diría yo. Pero no, amado mío, esto no es coincidencia. Esto es cumplimiento profético de que todo esto lo estaríamos viviendo. ¿Y saben cuál es lo más triste? Que dentro de todos estos escenarios que se están dando, la gente no entiende el momento de la historia en el cual estamos viviendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: te encarezco delante del Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, porque el único mensaje que puede cambiar la realidad del ser humano se llama el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y por eso Pablo se asegura de que Timoteo entienda esta gran responsabilidad. Y yo quiero que usted y yo pensemos en tres cosas importantísimas esta noche. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Número uno, porque el predicar el Evangelio es un mandamiento. Diga conmigo, es un mandato. No es opcional, es un mandato. O sea, un mandato es algo de lo cual usted no tiene opción. O sea, es algo que hay que hacerlo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quiénes? A toda. O sea que no tenemos que hacer excepción de personas. El día de ayer también me hicieron una pregunta. Me dice: ¿qué harías tú si en la congregación llega una pareja de homosexuales o una pareja de lesbianas y continúa congregándose? Yo le digo, número uno, alegrarme. Porque si vienen a la iglesia es porque sienten la necesidad interna de un cambio de vida y porque entienden que por encima de todo hay un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Y número dos, le digo yo tengo la gran oportunidad de poder presentarle al Cristo que transforma vida y que hace las cosas nuevas en un antes y un después. Y el Señor que puede transformar el corazón y el alma es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, por medio de este precioso evangelio, el evangelio de Jesucristo. Pero lamentablemente hay personas que ven esto como una medida de excluir, cuando la Biblia dice: y predicaremos este evangelio. Dice a toda. O sea que no vamos a hacer excepción de personas, porque todo ser humano tiene un alma que salvar. Y nosotros tenemos que saber que detrás de ese rostro sonriente
hay un corazón que muchas veces está herido. Nosotros vemos los rostros y la iglesia actual ha caído en un error que ve números en vez de personas. Y cuando se ven los números, se conforman con tener un auditorio lleno. Pero ¿de qué sirve tener un auditorio lleno cuando la gente está herida, cuando la gente está emproblemada, cuando las familias se están desintegrando? Oh, está bien que la gente venga, pero que el evangelio de Jesucristo pueda transformar y cambiar cual sea la realidad, porque no hay nada imposible para el Dios de la gloria. Él puede hacer nuevo tu matrimonio, Él puede cambiar esa realidad con tus hijos, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso tenemos que saber que venir a la iglesia es lo mejor que nos puede pasar. Por eso Jesús dice que iba a la sinagoga como era costumbre. Porque en el lugar, en la iglesia, es el lugar donde Dios siempre tendrá una palabra que bendice, que transforma, que cambia. Por eso el Señor dice que tenemos que predicar a toda criatura. O sea, tenemos que predicar, le dije número 1, porque el evangelio, predicar el evangelio es un mandato. Número 2, ¿por qué debemos de predicar el evangelio? Porque el evangelio de Jesucristo es la única verdad absoluta. Lo repito, porque el evangelio de Jesucristo es la única verdad absoluta. Por eso Jesús clarísimamente dice en el capítulo 14 del libro de Juan, verso 6 para ser preciso: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, tú que me escuchas el día de hoy, hermano, tú que has creído algunas corrientes filosóficas por allí, la Biblia claramente dice que si no es a través de Jesucristo y el sacrificio que obró en la cruz del Calvario, no hay esperanza de salvación para el ser humano. El apóstol Pablo lo dijo de la mejor forma cuando dijo: ¿de qué serviría si Cristo hubiese muerto y no hubiese resucitado? Dijo: en vana sería nuestra predicación y seríamos los más dignos de con misericordia. Pero bendito Dios, dice que el tercer día se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, y cada una de sus promesas recobran vida en la vida de la iglesia, y por eso es que estamos esperando el maravilloso regreso de Cristo en las nubes, donde su iglesia volará con Él. Por eso, iglesia, hay que predicar el evangelio, pues que es la única verdad absoluta. No hay salvación fuera de Cristo. Cristo es el único que puede salvar a la humanidad. El que yo sea bueno no me exime de una responsabilidad espiritual. Por eso cuando aquel joven rico se acercó a Jesús, le dijo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Él sabía que necesitaba hacer algo para ser salvo. Jesús le dijo: pues ya sabes los mandamientos, ya sabes lo que la palabra dice, ¿verdad? Sí, él le dice: en efecto los he guardado desde mi juventud. Pero él sabía que el tener conocimiento bíblico no era suficiente. Algo le decía: necesitas algo más. Amigo, el ir a la iglesia no es suficiente. El que te hayan bautizado, el que hayas hecho la primera y segunda comunión no es suficiente. El que a usted lo hayan presentado cuando fue niño y haya participado en la iglesia tampoco es suficiente. Lo único que satisface y que alegra y el corazón del Padre es una vida de obediencia y de santidad. Por eso la palabra claramente dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia también establece y dice: por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito el Dios de la gloria, que la palabra dice: pero más Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso yo puedo decir: tengo esperanza de vida eterna por los méritos de Jesucristo, por la verdad absoluta que solamente descansa en Él. Número 3, ¿por qué más yo debo de predicar el evangelio? Porque el evangelio es la luz de esperanza a este mundo. El evangelio es la luz de esperanza a un mundo que camina en oscuridad. Cuando leemos este capítulo 4 de Lucas, encontramos a Jesús detallando, y me gustaría si me ayudaran a proyectar nuevamente, sobre todo el versículo 18. Y si tiene su Biblia abierta, por favor, manténgala allí. Porque Jesús se toma el tiempo para dar a conocer el estado de una sociedad a la cual Él vino y quiso ayudar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es que cuando un pobre conoce a Jesucristo, surge una esperanza
interna, algo inexplicable, que ya su mirada no está puesta en las carencias que pueda estar viviendo, sino que su esperanza ahora se retroalimenta por la promesa que de Dios ha recibido de la vida eterna. Y el Evangelio de Jesucristo, que es un poder transformador, nos ayuda, nos instruye a cómo salir de un estado a otro. Como dice Deuteronomios capítulo 8, verso 18, que eres el Dios que da la habilidad para hacer riquezas. O sea que Dios instruye por medio de su palabra y nos dice algunas cosas que debemos de hacer, y seguramente vamos a ver la evidencia y el poder transformador de Dios en lo que nosotros hacemos. Por eso dice, he venido, dice, a traer buenas nuevas a los pobres, y también dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es que la realidad de nuestra sociedad es mucho más triste de lo que muchas personas saben, y de los que saben y no quieren reportar. Leyendo recientemente sobre algunas cuestiones sobre la salud mundial, lo que la ciencia médica y los poderosos en estos rubros ocultan. Y como ahora todo se ha vuelto un negocio, y si no hay un negocio de por medio, pues no conviene. La finalidad no precisamente es hacer un bien a la sociedad, sino en qué y cómo me beneficio. Hay un estudio bastante serio sobre cómo en algunos países mal llamados tercermundistas, los medicamentos que ya están vencidos o por vencer son destinados a estos países porque sirven para efectos de prueba, a ver cuánto tiempo duran los productos efectivos, aun cuando la fecha del farmacéutico diga que es la fecha apta para usar o ideal para poder usar. Lo otro es cuántas toneladas de medicamentos prefieren ser destinadas y sepultadas en el fondo de los océanos, pero no compartirla, porque como no hay dinero de por medio. Esa es la realidad, un mundo egoísta que solo busca el bien propio. Por eso Jesús, cuando mira este escenario, dice, yo he venido, dice, a aquellos que no tienen el cómo, pero yo voy a hacer su todo. Y luego declara y dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente herida, hay gente maltratada, hay gente que ha sido muy, pero muy herida, y el Señor conoce esta situación. La sociedad quizás la ve, la ignora, y si no, preguntémonos, ¿por qué razón hoy por hoy la causa principal por la cual la gente está visitando los centros médicos, los doctores, tiene que ver con la ansiedad y la depresión? Si no, preguntémonos, ¿por qué razón hoy por hoy? Y esto lo dice un reporte de la Sociedad Americana del Corazón, que más del 50% de las personas que mueren por problemas cardíacos, su causa principal no tenía que ver con un problema de circulación de alta o baja presión, sino que el estrés es la causa que está matando a muchísima gente. Y si usted va a la estadística, cuántas personas mueren diariamente en este país, se sorprenderá. Y las causas están asociadas con el estrés, con la ansiedad. Y saben que el estrés, la ansiedad y la depresión es el resultado de preocuparse antes de tiempo, de prestarle atención a todas aquellas cosas que oímos pero que no nos consta que sea verdad, pero igual el efecto emocional es el mismo como si lo hubiéramos experimentado. Por eso el Señor a través de la palabra nos dice que debemos de estar atentamente para escuchar la voz del Señor, no para escuchar lo que los medios nos puedan estar diciendo. Pero hay personas que están más predispuestas a escuchar todo lo que el mundo dice y sus haceres que lo que Dios por medio de su palabra nos está diciendo. La palabra del Señor sana, la palabra del Señor restaura, la palabra del Señor nos inspira, la palabra del Señor nos devuelve el gozo y la paz. En cambio, lo que nosotros escuchamos que está sucediendo en esta sociedad deprime y causa aflicción. Si no, preguntémosle al pueblo de Israel. Capítulo 6, verso 6 en adelante del libro de Éxodo. El Señor claramente dice, mas Israel no pudo escuchar a Dios por causa de el exceso de preocupación y el cansancio extremo.
El cansancio mata, amado mío. El cansancio te priva. El cansancio es un peligro. Por alguna razón Ahitofel aconsejó a Absalón y a su gente que cuando deberían de atacar a David era cuando precisamente estuviera cansado, porque él sabía el efecto del cansancio. Por eso el Señor en Isaías 35 nos llama a que aprendamos a descansar en el Señor. Pero hay personas que pueden estar quizás acostados en una cama, pero no precisamente están descansando, porque su mente todavía continúa trabajando, porque el ir y venir de la vida en la actualidad no nos permite ni siquiera poder tener ese descanso. Pero yo quiero sugerirle que usted y yo meditemos en lo que el salmista David nos dice en el Salmo 4 versículo 8, cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el único que nos puede hacer vivir confiado se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. Y para poder tener paz en el corazón hay que haber tenido una experiencia con aquel que todo lo puede, con Jesucristo. Porque una de las características o manifestaciones del fruto del Espíritu es precisamente la paz. Si no lo conocemos a Él, difícilmente vamos a tener paz. Por eso Él dice: vino a esta gente, gente preocupada, gente angustiada, gente emproblemada. Vea, y para ir concluyendo, quiero relatar una historia bíblica que no puede ilustrar mejor el estado de la sociedad, de acuerdo a lo que Jesús en este capítulo 4 de Lucas nos enseña. Y esta historia bíblica la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 4 y capítulo 9 como referencia. Estoy hablando de la historia de aquel joven príncipe, hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que cuando llega la noticia de lo que ha pasado con Saúl y Jonatán, la nodriza, la encargada de cuidar a este niño, por el compromiso que ella había adquirido y el cual su función le exigía, toma aquel niño y quiere ponerlo a salvo. Dice la Biblia que mientras esta mujer corría con su niño, se le cayó. Dice que la nodriza tomó a aquel niño y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente, ¿qué pasó con el niño? Se le cayó. También declara el estado, vea ahí dice el estado en el cual quedó aquel niño. Quedó lisiado, quedó cojo. Un príncipe lisiado por una caída. ¿Cuántos hemos tenido una caída en la vida? Sea por un error propio o de alguien más. Pero el efecto de dicha caída puede que nos haya dejado, al igual que Mefiboset, lisiados. La identidad de este niño era precisamente un príncipe, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Nació en el palacio, en la presencia del rey mismo. Su tragedia lo marcó para toda una vida. Curioso, por un error ajeno. Un error ajeno lo marcó para toda una vida. La nodriza trató de ponerlo a salvo, pero le causó un daño irreversible. ¿Cuántos padres de familia, queriendo hacer un bien a sus hijos, corrigiéndolos, lo que han hecho es herir sus corazones, porque han preferido palabras, que nunca debieron de haber dicho? Quizás los castigaron airadamente, y el castigo, lejos de corregir lo que creó en el corazón de aquel pequeño niño, fue una raíz de amargura y resentimiento que con el paso del tiempo fue creciendo. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de asistir a un funeral. Y yo pregunté por el hijo de la persona, porque no lo había visto en el funeral. Y me dijeron, sí, se le avisó que su padre había muerto. Pero luego le digo, no está aquí. No, es que dijo que no tenía nada que venir a hacer acá, porque en realidad nunca había tenido un padre. Qué triste, que eso es la realidad que muchas familias están viviendo, porque quizás el padre no estuvo en casa. La razón que haya sido, el error ajeno puede marcar la vida de alguien, como la historia de Mefiboset. La nodriza, queriendo hacerle bien, le terminó haciendo un mal. Lamentablemente,
el ser humano, aun cuando fue creado por Dios para vivir en presencia de Dios, al igual que el niño nació en el palacio en presencia del rey, lamentablemente terminó muy distante del rey, lejos del rey. Así le pasa al ser humano. Aun cuando fue creado para vivir en la presencia del Señor, a causa del pecado caímos y perdimos nuestra propia identidad, y muchas veces el dolor de la vida a consecuencia de los errores ajenos nos ha distanciado aún más de Dios. Y algunas personas, peor aún, culpan a Dios por lo que les ha sucedido. Número 2, dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, que ahora cuando David, quien era amigo de Jonatán, está en el palacio y es el rey de Israel, pregunta si no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien él pueda hacer misericordia por causa de un pacto que hizo con Jonatán, su amigo, su gran amigo. Y alguien le dijo, sí, ha quedado alguien de la casa de Saúl. Es un hijo de Jonatán, pero le dice, está en un lugar que se llama Lodebar. Versículo 4 y versículo 5 dice, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey y le dijo, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amil, en Lodebar. El rey preguntó, ¿dónde está? Y le dijeron, está en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Lugar donde no hay palabra, lugar árido, lugar seco, lugar aislado. ¿Cuántas personas por los errores del pasado terminan, al igual que el Mefiboset, en un Lodebar? En un lugar donde no va nadie con una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que los haga recapacitar, una palabra que devuelva la ilusión, una palabra que nos haga sentir que estamos vivos. El aislamiento, lamentablemente, hoy por hoy, los sistemas en los cuales nosotros nos movemos y nos desenvolvemos, lejos de contribuir a fomentar las relaciones familiares, la unión, la comunión y la armonía, estamos juntos, pero a la vez cada quien en su mundo, muy distantes el uno del otro. Es la realidad de la sociedad en la cual hoy por hoy estamos viviendo. Porque los dispositivos electrónicos nos ayudan en muchas cosas, pero a la vez nos afectan en otras. Y estamos juntos, pero lejos el uno del otro. Y Lodebar es lo que significa un lugar donde no hay acercamiento, un lugar aislado, un lugar solo, un lugar árido, un lugar donde no hay palabra. Esto representa miseria, olvido y desesperanza. Así termina mucha gente, tristemente, en la vida. La condición de Mefiboset en Lodebar estaba lejos del palacio, lejos de su verdadera identidad, lejos de su propósito. Se sentía abandonado y sin valor. ¿Cuántas personas hoy por hoy en la vida se sienten abandonadas, sin valor, sin propósito, por los errores que cometieron el ayer? Porque nunca fue alguien con una palabra para hacerlos recapacitar y hacerles saber de que no hay pecado tan grande que el hombre pueda cometer que Dios no lo pueda perdonar. Nadie fue con una palabra para decirle, no hay nada tan malo que el hombre haga que provoque que Dios le ame menos. El valor del ser humano no consiste en lo que precisamente estoy haciendo o en lo que hice en el pasado. El valor del ser humano no depende ni consiste en qué tan bajo haya llegado. El valor del ser humano depende del propósito de Dios para con su vida. Y mientras vida haya, esperanza existe. Por eso tú tienes que saber que Dios puede cambiar tu realidad. Dios te puede dar una nueva oportunidad. Con Dios no todo está perdido, porque aún hay esperanza. Y Él te quiere restaurar y traer de nuevo al lugar donde nunca debiste de haber salido. Lodebar, un lugar solo, aislado. El pecado es lo que hace, nos lleva a vivir lejos de Dios, en un estado de miseria espiritual. Muchas personas viven en su propio Lodebar, en la soledad, en la angustia, en los vicios, con un vacío interno y sin propósito. Y lo más triste, lejos de Dios y una vida sin sentido y sin propósito. Pero yo tengo una buena noticia esta noche. Diga conmigo, hay una buena noticia.
¿Cómo le dije que se iba a llamar el pensamiento que iba a reflexionar? El poder transformador del evangelio, ¿verdad? Y el evangelio le dije que significaba buenas noticias. Ahora, yo quiero que le dé libertad a la imaginación por un momento. Y se imagina aquel niño llamado Melfiboset, que ahora ya es un joven. ¿Cuántas historias le contó la nodriza de sus primeros 5 años de edad? Algunas quizás las recordaba un poco cuando jugaba en el palacio. Pero ¿cuántas historias le contó la nodriza de cómo era la vida de él en el palacio? Las historias de su padre Jonatán y de su abuelo Saúl. Este niño seguramente tenía en su memoria muchas historias que se le habían relatado cómo fue la vida de él antes. Pero seguramente se preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me trajo hasta aquí? Le contaron cómo es la vida en un palacio, donde los sirvientes vienen y te sirven todo lo que se te antoja, pero está en un lugar donde no hay nada. En un lugar donde ni siquiera la imaginación sirve de mucho, porque no hay nada que ver para poder aspirar o ilusionar. Un día, inesperadamente, se ve a la distancia, porque es un lugar árido, a la distancia se ve una columna de caminantes que se aproximan a la zona y cada vez vienen más cerca, y es una caravana de gente montada en sus carruajes con una apariencia totalmente diferente a la gente de la comunidad. Y cuando lleguen y se aproximan a aquel lugar abandonado, solo, llamado Lodebar, se identifican y dicen que son parte de la Guardia Real y que vienen del palacio y que son enviados por el rey David y que están buscando a alguien de nombre Melfiboset. Yo imagino que el corazón de Melfiboset empezó a palpitar agitadamente, nervioso y seguramente con mucho miedo, porque seguramente le han contado la historia qué pasaba con los sobrevivientes de las familias reales cuando otro rey venía y tomaba posición. Pero inesperadamente a Melfiboset le pasó lo mismo que a Barrabás. Cuando a Melfiboset le dicen que a él lo están buscando porque el rey lo manda a llamar, porque ha determinado hacer misericordia con él, fue lo mismo que le pasó a Barrabás. Cuando lo fueron a sacar de la prisión, seguramente él esperaba que lo estaban sacando para crucificarlo, porque la tradición decía que ese día tenían que crucificar a alguien, como sucedía todas las fiestas. Pero la sorpresa de Barrabás fue que a él no lo sacaron para crucificarlo, a él lo sacaron para ponerlo en libertad. Es que hubo una buena noticia, que vino y le dijeron: el rey ha tenido memoria de ti. Quiero que sepa, no importa dónde haya estado, cuál haya sido su condición, el rey nunca se ha olvidado de usted. Él siempre ha pensado en usted para hacerle bien, para sacarle de esa condición y para decirle: en mí está tu propósito. Yo puedo proveerte lo que tú necesitas. Yo puedo restaurar tu familia. Puedo darte todo aquello que tanto has anhelado si solamente vienes a mí y puedes hacer de tu vida una vida diferente por medio del mensaje del evangelio. Eso fue lo que le dijeron a Melfiboset. La Biblia relata otra historia de otro joven que su vida obviamente comienza muy bien, y estoy hablando de Moisés en el palacio del rey Faraón, pero que comete un error, y este error lo lleva al desierto, y llega al desierto allá de Madián. Un desconocido. Que el tiempo pasa y Moisés se acomoda a la situación y se casa con una de las hijas de Jetro y se convierte en un pastor de ovejas. Para la gente de Madián, Moisés no era más que un pastor de ovejas. Para la gente de Madián, Moisés no era más que un extranjero que había venido a su tierra y que se ha acomodado a la sociedad de su momento y se ha convertido en un pastor de ovejas. Pero en la mirada de Dios, Moisés nunca estuvo ausente. No importa el desierto en el cual hoy por hoy te puedas encontrar, el propósito de Dios para tu vida no va a cambiar si solamente le crees que Él puede hacer ese milagro. Por eso esta noche estoy aquí para decirte: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios puede cambiar tu realidad.
Dios puede darle vida a lo que está muerto. Dios puede transformar esa realidad por difícil que sea, porque para Él no hay nada imposible. Y si usted lo cree, yo le sugiero que usted lo diga a usted en su propio interior, de que Dios tiene un propósito para con mi vida. Lo que mis ojos están viendo solo es la realidad, pero la verdad es que Dios me va a sacar adelante. La verdad es que Dios me va a proveer en la necesidad. La verdad es que Dios va a sanar ese cuerpo enfermo. La verdad es que Dios puede restaurar esa familia. Dios no se ha olvidado de ti. David se recuerda de Mefiboset por causa del pacto con Jonatán y lo manda a llamar. En 2 semanas más, seguramente usted estará escuchando, no solamente en las iglesias, sino en diferentes formas, acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es que Él hizo un pacto por usted y por mí. Así como Jonatán un día hizo un pacto con David, y David se acordó del pacto, y por causa del pacto, David hizo misericordia con Mefiboset. Por causa del pacto en la cruz del Calvario, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Y por eso, a pesar del tiempo, David no olvidó la promesa que le había hecho a Jonatán. Fue a buscar a Mefiboset para bendecirlo. Mefiboset es llamado al palacio. Y cuando Mefiboset está en el palacio, le pregunto, y para ir concluyendo, ¿qué hizo Mefiboset para venir al palacio? ¿Qué hizo Mefiboset para merecer tan grande misericordia? ¿Sabes que Mefiboset no hizo nada? ¿Sabes que Jonatán lo hizo todo precisamente? Usted y yo, para merecer la salvación, Jesús lo hizo todo también por usted y por mí. Entonces a Mefiboset lo llamaron, lo trajeron al palacio. Es que Dios nunca se olvida de sus hijos. Él ha hecho un pacto eterno por medio de Jesús, y por eso es que Cristo, el Rey, nos envió un mensaje de esperanza, de transformación, de restauración y de vida. Y por eso Mateo 11:28 dice: venid a mí todos. ¿Cuántos? Todos. Independientemente de la condición en la que se encuentren, Cristo puede restaurarlo. No importa cuán lejos haya estado de Dios, Dios puede cambiar esa realidad y restaurarle, porque Él es el Rey que puede cambiarlo. La vida de Mefiboset no termina como empezó, porque cuando está a la mesa del rey, llega, el rey se acerca y lo saluda. Dice la historia bíblica, y no tenemos mucho tiempo para leer todo, pero dice la Biblia que Mefiboset, temblando y atemorizado, y David, notando lo que estaba pasando con él, le dice: no tengas temor, todo va a estar bien. Pero Mefiboset le dice algo a David que a mí me sorprende. Le dice: ¿quién soy yo? Y se describe a sí mismo. Creo que el versículo 7 por ahí de ese capítulo 9 lo dice. Dice: ¿quién soy yo para que tú hayas tenido misericordia de él? Y se describe a sí mismo como un perro muerto. Y se describe así en su condición, porque es todo lo que él conoce de sí. El ser humano, todo lo que conoce de sí es lo que ha visto y lo que ha experimentado, y desconoce seguramente que desde antes de la fundación del mundo Dios ya había pensado en él. Lo repito, el ser humano lo único que conoce de sí es lo que ha experimentado en los años o los días de vida que pueda recordar o tener memoria de ello. Pero nuestra historia no comienza precisamente el día que nacimos, sino en la eternidad misma, en la presencia de Dios, antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros somos el resultado de un propósito. Por eso el rey mandó a llamar a Mefiboset, para también que usted y yo podamos ver de que nuestra existencia, independientemente de lo que nos haya sucedido, Dios puede cambiarla, porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Él convierte a Mefiboset en un miembro más del palacio y dice: siempre te sentarás a mi mesa y siempre estarás acá. ¿Alguien me puede describir cómo era la vida de Mefiboset cuando llegó al palacio? ¿Cuál era su condición física? ¿Recuerdan? Lisiado, cojo. Ahora,
Seguramente la gente lo veía y lo podía señalar. Pero cuando está sentado a la mesa real, usted se imagina ese mantel enorme que desbordaba de la mesa, y ese mantel caía sobre las piernas de Melfiboset. Su error, su fractura, lo que a él lo convertía visiblemente en una persona lisiada, ahora cuando el mantel de la mesa cae sobre de él, no se notaba absolutamente nada, porque eso es lo que hace el Señor. Cubre nuestros errores con la bendita y preciosa sangre de Jesucristo. Nos borra nuestro pasado y nos hace nuevas criaturas. Y a Melfiboset, dice la historia, que el Señor le restituye todo. A través de David le dice, mira, todo lo que fue de tu padre, ahora te lo vamos a dar a ti. Y le dice a Siba, ahora le dice, tú te vas a encargar con todos tus hijos y todos tus siervos, de Lodebar, del lugar donde nadie conocía, del lugar donde nadie se acercaba. Trajeron a Melfiboset al palacio y ahora lo convierten en una persona restaurada, y de un momento a otro se convierte en una persona que tiene 36 empleados a su favor. Es lo que Dios hace, cambia la historia en un antes y un después. Quiero que estemos sobre nuestros pies y quiero que piense por un momento que en Cristo también surge exactamente lo mismo, un antes y un después. Porque Él nos saca del pecado y nos da una nueva identidad y nos adopta como sus hijos. En Cristo no eres un esclavo más, sino un hijo de Dios con acceso a su presencia, al igual que Melfiboset. Cuando estaba lejos, él ni siquiera tenía un buen concepto de sí mismo, porque su identidad había sido terriblemente afectada. Pero Dios no solamente cambia una realidad, también nos da identidad. Por eso me gusta muchísimo a mí la parábola del hijo pródigo, porque dice la Biblia que cuando este muchacho regresó a casa, él era un hijo. Pero muchas de las personas que estaban en la casa como sirvientes seguramente no le conocían. Y la única forma que se podían dar cuenta que en realidad era un hijo era que tuviese un anillo. Y fue lo que hizo precisamente el padre: ponerle un anillo en su mano para que cuando lo vieran supieran que no es uno más, es diferente. Este es mi hijo y mi hijo tiene acceso a todo lo que hay en esta casa. Mi hijo tiene acceso a las bendiciones y a todo lo que aquí hay. En Cristo tú tienes acceso a todas las bendiciones que Dios te ha dado, porque dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Alguien alaba a Dios esta noche. Por eso es que Cristo nos ha restaurado y nos ha dado identidad, porque solo Él lo pudo haber hecho.